Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos, que el Espíritu Santo les ilumine. Hoy terminamos con un trimestre, lo haremos estudiando la lección número 13, que se llama Un Paso de Fe. Pero antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Te pedimos que en este momento, oh Señor, nos ayudes y que podamos hacer este repaso a la lección en compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La lección número 13, que se llama Un Paso de Fe, el versículo de memoria lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. La letra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestra salvación la pagó el cielo. Tiene un precio incalculable. La mente humana no entiende el costo de nuestra redención, hasta que todos los salvados por Cristo estén delante del trono de gracia. En ese momento valoramos el acto del cielo para salvar a la raza caída. Vendrá a nuestra mente que Jesús dejó todo al lado de su Padre para venir por ti y por mí. Dejó, en palabras nuestras, todas sus comodidades para venir a esta tierra llena de violencia y maldad, para que tú y yo tuviésemos parte con Él en el reino de los cielos. Pero cuando escudriñamos cuidadosamente la palabra de Dios, te das cuenta que ese Salvador, Jesús, pudo fracasar y corría el riesgo de no volver a la patria celestial. Cuando estés allá delante de Jesús, entenderás el verdadero amor que Él mostró en la cruz del Calvario para tener eterna redención. Allá le daremos toda la gloria y la honra. Cuando en verdad valoras ese sacrificio, aceptas toda su voluntad. Y ya transformado por el poder de Dios, estás dispuesto a dar el paso para salvar a otros. Para esto se necesita tiempo, dedicación y sacrificio. Aunque el mayor sacrificio lo hizo Cristo Jesús, si quieres y deseas ganar alma para Cristo, debes dar un salto de fe, como cuando el bebé confía plenamente en su padre, si realmente confías en Dios. Estarás decidido a trabajar por Él y para Él. Debes salir de tus comodidades, sacrificar tus pasatiempos, madrugar a orar. Pero nada de eso es comparado con el gozo que recibirás al encontrarte salvado para siempre. Ya dentro de una comunidad cristiana, debes dedicar tiempo de calidad a los nuevos conversos, para así ayudarlos a que conozcan mejor al Maestro. Así, de esta manera descubres que hay gente con talentos maravillosos para la obra de Dios. No perdamos el tiempo en la iglesia. Animémonos y animemos a otros a trabajar por Cristo. Para esto de ganar almas se necesita planes concretos, mucha oración y dirección divina. Empecemos por nuestros amigos y vecinos, nuestros familiares más cercanos. Si trabajamos duro en unidad cristiana, mucho más pronto regresará Cristo Jesús. Necesitamos comprometernos a esa gran obra, pero también necesitamos hacer nuestro trabajo personal. No esperes que la iglesia se mueva para tú hacerlo. Haz tú tu trabajo, misionero, con la ayuda del Espíritu Santo. A veces esperamos que la gente venga a la iglesia. Vayamos nosotros, con un escrito está, hasta donde se encuentran ellos. El mundo que nos espera es asombroso. Trabajemos para Dios con discernimiento para desarrollar nuestros talentos dentro de la iglesia. Jesús utilizó el amor altruista, que significa tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Pablo nos anima a tener ese mismo sentir que tenía Cristo Jesús. Para poder alcanzar ese nivel, debemos estudiar la vida de Cristo. Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8.
dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó a sí mismo. Literalmente lo que hizo Cristo fue voluntario. Se hizo un siervo. Pablo contrasta la forma de Dios con la forma de siervo y destaca la enorme diferencia que hay entre esas dos condiciones. La palabra que se traduce siervo se refiere a un esclavo. Por lo tanto, el apóstol está diciendo que Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, que obedecía dócilmente. Así también el Hijo, es decir, Cristo Jesús como hombre, se comprometió a obedecer al Padre. No se aferró a una soberanía divina, sino que se dedicó a servir, lo que llegó a ser la pasión dominante de su vida. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre. Y así deben estarlo nuestras vidas. La vida de Cristo llegó a ser esa forma, el sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero si podemos ver claramente cuán pequeño es cualquier sacrificio de aquel a quien profesamos seguir. Nosotros que somos tan inferiores a Cristo, nos preocupamos tanto por nuestra frágil reputación que nos resulte difícil o imposible rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando compartamos el verdadero Espíritu de Cristo, cuando Él more en nosotros y vivamos la vida del Hijo de Dios, se habrá cumplido en nosotros el propósito de la voluntad divina. Entonces seremos semejantes a Cristo. Cristo era Dios, pero se convirtió en hombre. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Era un hombre completo y sin embargo era también divino. Cuando los hombres contemplan al Hijo encarnado, veían a alguien semejante a ellos mismos. Nuestra creencia en la divinidad de Cristo en ninguna forma debe debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana. Si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Jesús estuvo entre los hombres en forma humana. Según todas las apariencias externas, Cristo era un hombre y así fue considerado por aquellos con quienes vivió en la tierra. Era un ser humano y lo era en el más completo sentido de la expresión, pero al mismo tiempo era algo más que eso. Era Dios tanto como hombre. Misteriosa combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina, hecha posible por la encarnación. Fue sin duda alguna una humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte oprobiosa en la cruz. Voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores, la obediencia de Cristo fue la misma naturaleza como debe ser la nuestra en la carne, como dice Romanos capítulo 8 versículo 3. Fue donde Cristo consintió en obedecer. Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Espíritu Santo. Y así también podemos vencer nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. Desde toda la eternidad, Jesús era igual a Dios en Cristo Jesús. Hay vida propia. Pero como Jesús no es orgulloso como nosotros, dejó todos los privilegios del cielo para ser semejante a nosotros y convertirse en siervo de la humanidad. Cambió su vida por la nuestra para que todos los que se acerquen a Él puedan obtener la redención. En el interior de Jesús existe el amor abnegado. Si quieres seguir a Jesús, debes practicar ese mismo amor. Amar como Él amó. Solo podrás dejar el egoísmo con la ayuda del Espíritu Santo. Si quieres ir al cielo, tendrás que hacer muchos sacrificios en la tierra. Pero cuando estés allá, te darás cuenta que esos sacrificios valieron la pena.
Qué gozo más maravilloso será ver a Cristo, Jesús cara a cara. Yo quiero experimentar ese gozo, espero que tú también. Tú y yo fuimos llamados para comprometernos con Dios. Llegaste a Jesús con propósitos elevados. Los discípulos fueron llamados por Jesús mismo. Lo conocieron, lo palparon, lo vieron, escucharon sus enseñanzas. Estaban llenos de las palabras escuchadas por Jesús. Pero tan pronto como Jesús fue sacrificado, lo abandonaron. ¿Qué sucedió? Tal vez has sido llamado por Dios. ¿Reconoces ese llamado? Si es así, debes permanecer fiel a ese llamado, aún en las mayores pruebas espirituales. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús les dice a esos dos hermanos: venid en pos de mí, en el sentido de convertirse en discípulos que dedicaran todo su tiempo al discipulado. De allí en adelante, Pedro y Andrés debían tener como única ocupación el ser alumnos de la escuela de Jesús. En ese mismo momento, el gran pescador estaba pescando a Pedro y Andrés. Su propósito al pescar, vimos a estos, que era que ellos a su vez pescaran a otros aún vivos. ¡Qué contraste! Los peces que ellos habían pescado durante toda su vida morían al ser sacados del agua. Pero desde ahora en adelante serían pescadores de hombres, para que tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. El versículo 20 dice que ellos lo dejaron todo. Aquí estaban estos dos discípulos, dueños de la pesca más abundante que jamás hubieran traído a la tierra. Pero en el momento de su mayor éxito material, abandonaron la empresa. Pero ellos debían desarrollar fe al dejar su ocupación para llevar una vida incierta como seguidores de un maestro itinerante, que hasta ese momento no parecía haber logrado mucho éxito. Pero Jesús, al proporcionarles abundantes pescados, demostró su poder para hacer frente a las necesidades de sus seguidores y creyeron con humilde fe. Los discípulos no vacilaron en lo más mínimo. La decisión de disolver su exitosa sociedad pesquera para participar de una sociedad mucho más elevada con Jesús como pescadores de hombres fue hecha en forma instantánea y sabiendo bien lo que hacían. No necesitaron tiempo para cavilar ni para hacer provisión para las necesidades de sus familias. Habían lanzado sus barcas a la mar como simples pescadores. Pero cuando regresaron a tierra, se lanzaron por fe, mar adentro, tal como Cristo les llamaba, para pescar hombres. Toda la noche habían buscado en vano lo que necesitaban para sustentar su vida. Ahora, por amor a Cristo, estuvieron dispuestos a perder todo lo que la vida tenía para ofrecerles, y al hacerlo comenzaron una vida más rica, más abundante. Tomaron la cruz del servicio y siguieron en las pisadas de Cristo Jesús. Como Pablo, algunos años más tarde, estuvieron listos a considerar como pérdida todas sus posesiones terrenales, porque consideraron que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús era de un valor infinitamente mayor. Las cosas que antes les habían parecido valiosas, ahora les parecían despreciables. Desde ahora en adelante, su suerte sería aprender de Jesús, tener comunión con Él en sus sufrimientos y compartir con todos los hombres el conocimiento del poder de Jesús. Hallaron la perla de gran precio. Se deshicieron de todos sus intereses y posesiones terrenales e invirtieron todo su capital material e intelectual en la causa del reino de los cielos. Aunque estos dos hombres ya conocían de Jesús, no se habían comprometido al 100% en su causa, pero Jesús les hizo un llamado divino. Pero cuando se dieron cuenta que habían sido llamados a un propósito superior, aceptaron la invitación. Tal vez Jesús hoy te está llamando a dejarlo todo,
pero te está haciendo un llamado de vida eterna para que compartas su amor con los que no lo saben. Tal vez te sientas sorprendido porque Jesús te hace un llamado a seguirlo. Te puedo decir que no lo pienses tanto, solo da un paso de fe. En Jesús te garantizo que todo será mucho mejor de lo que estás experimentando. Él te ofrece mucho más de la vida pasajera que ofrece este mundo. Todos nosotros, cuando estamos sin Cristo, queríamos experimentar algo más en nuestras vidas, pero no sabíamos qué era. Hasta que llegó Jesús y nos dimos cuenta que Jesús llena todos los vacíos. Te invito a que experimentes esa gran experiencia. ¿Cómo sabemos si somos instrumentos de Dios? Cuando leemos la Biblia nos encontramos con un gran personaje y es Pablo, un instrumento escogido por Dios. Pablo aceptó que Cristo, con un llamado sobrenatural, se puso a disposición de él y su vida cambió totalmente. Cristo le mostró el verdadero camino, le mostró la luz del evangelio verdadero y también le dio un trabajo específico que desempeñar. Le dijo: Saulo, este camino que llevas no es el correcto, este te lleva a la perdición. Yo te mostraré cuál es el camino. Gracias a Dios, Pablo aceptó la invitación y su vida fue transformada con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo se convirtió en un predicador de éxito. Su testimonio cambió la vida del cristianismo y del mundo. Leamos Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se sometió a la voluntad divina. Jesús le dice: levántate. Saulo permanecía en tierra en donde había caído. Entra en la ciudad. Esto sugiere que Saulo y los que le acompañaban estaban cerca de Damasco. Allí se te dirá. Posteriormente, Pablo da un informe más detallado de las instrucciones que recibió de Cristo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 26, versículo 16 al 18. En Hechos, capítulo 9, versículo 15, encontramos las siguientes palabras. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dice a Ananías: ve, Ananías. Ananías estaba perplejo porque ignoraba cuál era la verdadera situación, pero el Señor conocía todas las circunstancias del caso y dirigió a su siervo de acuerdo con su conocimiento. Además le dice: él, es decir, Pablo, es un instrumento para salvación con su testimonio. Vendrán muchos a mis pies. Lo usaría como instrumento para cumplir su voluntad entre los gentiles, para llevar mi nombre. Este fue el propósito del Señor al llamar a Saulo. Este llevaría el nombre de Cristo o manifestaría su carácter entre los gentiles. Esto debe haber sido una revelación sorprendente para Ananías, quien como piadoso judío no había comprendido aún que todo el mundo debía oír de Cristo. Pero ahora ve el hombre del cual solo había oído que era un gran perseguidor, a uno que ha sido escogido y capacitado más que todos los otros para la obra de extender el evangelio por todo el mundo. Cuando Jesús escoge a un asesino o a un drogadicto, pensamos que se está equivocando, pero a veces escoge a los que menos pensamos, como por ejemplo a la mujer samaritana, a los dos locos de Gadara, a una mujer prostituta, a un cobrador de impuestos. Y aquí vemos que escoge a un perseguidor de cristianos. No te preocupes por tu vida pasada. Si Dios te escogió, ya borró tu pasado. Solo preocúpate por compartir tu palabra de verdad. Todos estos antes mencionados fueron transformados por la gracia de Cristo. Y luego contaron a otros lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuando tu vida es transformada, no puedes quedarte callado. El gozo de la salvación te ayudará a contar a otros del gran amor de Jesús.
Pablo nunca desmayó en el ministerio de la predicación. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para Pablo la cárcel no era un obstáculo para predicar el evangelio. Él recibía visitas en la cárcel y predicaba el evangelio a todos. Hizo discípulos siguiendo el ejemplo de Jesús, como Timoteo, para que siguiera la carrera de evangelista. Si Pablo pudo ser transformado al convertirse de un perseguidor de cristianos a un hombre influyente de la palabra de Dios, si tú me estás escuchando en esta mañana y aún no te has decidido por Cristo, ves corriendo a sus pies, que esa es la única oportunidad de salvación y restauración. El amor que sentimos por la otra persona siempre debe ser demostrado. Hay que llevar el amor de Cristo a la acción. Hay que mirar las exigencias del amor. Si tienes el amor de Cristo Jesús en tu corazón, solo ese amor te impulsará a llevar la verdad a los perdidos. Hay cosas a las que debemos renunciar para predicar el evangelio de la salvación. La invitación que te hace Jesús en esta mañana es que dediques tiempo de calidad para que tus talentos, pongas tus talentos al servicio de Dios, a que te dediques tus tesoros, tus riquezas a la causa del evangelio. Y si es posible, nos invita a dar nuestra vida por amor a las almas que perecen. Leamos la lección importante que Jesús les enseñó a Pedro en Juan capítulo 21, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En su tercera pregunta a Pedro, al referirse al verbo amar, Jesús usó una palabra diferente de la empleada en las dos primeras interrogaciones. Pedro sabía que había dado motivos a otros para que dudaran de su amor por su maestro. Las repetidas preguntas le recordaron vividamente las veces que negó vergonzosamente a su maestro y cómo incisivos dardos deben haberle herido el corazón. La tercera vez Pedro omitió el sí. Recurrió al ojo que todo lo ve, que leía los secretos más íntimos de su vida. Apacienta mis ovejas. Jesús aquí repite la orden. Pedro había demostrado que estaba plenamente arrepentido. Su corazón enternecido estaba lleno de amor. Ahora, sí podía confiársele la grey. Pedro había negado a su Salvador 3 veces. De la misma manera, Cristo le hizo la pregunta 3 veces con respecto de su amor a su Salvador. Jesús quería restaurar completamente a Pedro y quería hacerle ver a sí mismo que lo habían perdonado, pero de la misma manera le deja una tarea gratificante: seguir trabajando en la causa del evangelio. Dios nunca se cansa de amarnos. El amor de Dios no es un mero sentimiento, es un principio divino. Si amas a Cristo, has adquirido un compromiso divino. Si Dios te dice en esta mañana: apacienta mis corderos, cumple esa orden por amor a las almas. No importa si has defraudado al Maestro, ve a sus brazos de amor arrepentido. Y Él te brindará un sinnúmero de maravillas, te apacentará a ti y te enseñará a apacentar a los demás. Jesús nunca te va a rechazar. Tal vez digas: yo no le he fallado a Jesús. Tal vez con tus palabras no, pero sí con tus acciones. Pero hay una excelente noticia: la gracia de Dios sigue vigente. Dios todavía tiene un lugar para ti y también para mí, para que trabajes en su obra. Anímate y empieza hoy mismo. Si ya eres un mensajero de esperanza, tienes un compromiso del amor, ser seguidor de Jesús, tienes un costo.
Si ya aceptaste la invitación de Jesús, acepta ese gran reto. Al final te brindará Dios grandes bendiciones. En Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá como otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Estas palabras se las dijo Dios a Pedro. Los brazos de Pedro se extenderán. Una evidente referencia a la crucifixión. De acuerdo con la tradición, Pedro murió crucificado cabeza abajo, debido a que pidió que no le crucificaran como a su maestro, pues eso hubiera sido un honor demasiado grande para quien había negado a su Señor. Es decir, al morir como mártir silenciosamente testificaría del poder del cristianismo. Con ese anuncio Cristo predijo la muerte de Pedro. Pero antes de morir, Pedro vería almas ganadas para el reino de los cielos. Con la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, vio a miles acudir a Cristo. Pedro hizo milagros en el nombre de Jesús. Lo más importante para Pedro era participar en la misión de Jesús. Pero todo ese privilegio le costaba un gran precio, su propia vida. Pero estaba convencido que ningún sacrificio humano era demasiado grande para participar en la misión al mundo. Leamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, y la letra dice: en esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Aunque el conocimiento del amor de Dios se recibe como un impacto especial a la conversión, la comprensión de ese amor continúa haciéndose más profunda en el cristianismo con el transcurso de los años. No se necesita una descripción más amplia del amor, pues el sacrificio de Cristo ha revelado el origen divino de todo verdadero amor. Cristo, reconocido como Rey del universo, puso su vida incomparablemente preciosa por los miserables pecadores. El acto de Dios de dar a su Hijo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, continuará enseñándonos más y más a través de la eternidad acerca de las profundidades del amor infinito. Los que hemos sido redimidos por el sacrificio del Salvador, tenemos la obligación moral de seguir su ejemplo aún hasta el punto de poner nuestras vidas por los hermanos o en favor de los hermanos. Juan anima a sus lectores a fomentar el amor que llevará, si fuere necesario, hasta el sacrificio supremo. Cristo había ido aún mucho más lejos, pues aquellos por los cuales Él murió no eran entonces hermanos, sino sus enemigos. ¡Qué amor tan genial! Cuando estemos con Cristo en la eternidad y miremos el sacrificio que hemos hecho para seguirlo, nada será comparado con el sacrificio de Cristo. Si has invertido tiempo, esfuerzos, dinero, bienes materiales, no será nada con lo que recibirás en la vida venidera. Pero si por el contrario te dedicas a un servicio abnegado para testificar del Evangelio en favor de otros, estarás cumpliendo con el propósito en tu vida y tu corazón rebosará de gozo. Tu mayor felicidad es descubrir que tu vida tiene sentido al lado de Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.